Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Me sugirieron que nos preguntáramos quién es Jesús, que primero nos preguntáramos quién es Jesús. Es una pregunta que me parece que con cierta frecuencia tenemos que renovar, porque es cierto que es clave la respuesta que nos damos, y es cierto que a todos los hombres las ideas se nos difuminan un poco con el paso del tiempo, ¿no? Si no refrescamos lo que sabemos, en realidad, si vivimos de esto, entonces no se nos debería olvidar, no se nos debería borronear, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo muy loco que propone todo el tiempo muchas otras cosas y entonces vale la pena preguntarnos quién es Jesús. Nosotros somos cristianos, somos los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesucristo, los seguidores de Jesús. Dejando de lado el tema de que somos católicos, ¿no? Porque los evangélicos, los protestantes, todos son cristianos y uno podría aquí entrar en una discusión sobre cuál es el verdadero camino para seguir a Jesús. Bueno, lo que está claro es que podemos pensar que hace 2000 años un hombre adulto que era conocido antes de eso por su profesión de carpintero, un buen día empezó a enseñar como solían enseñar los maestros o sabios de ese tiempo, dentro de su pueblo, un pueblo que tenía una historia muy peculiar, una concepción religiosa, como sabemos, muy concreta, muy especial, forjada a lo largo de muchos siglos. Un pueblo, podemos decir, muy culto, entre otras cosas porque tenía escritura. Si uno piensa en tantas civilizaciones que no han tenido escritura hasta, uno dice, wow, realmente el pueblo judío era un pueblo muy desarrollado, ¿no? Bueno, el asunto es que este hombre empezó a hablar, a presentarse delante de los demás, que estarían asombrados porque efectivamente de dónde sacaba toda esa sabiduría era una de las cuestiones que llamaban la atención. Y no solo lo que decía llamaba la atención, también llamaba la atención el modo en que lo decía. ¿Te acordás que en el Evangelio se nos cuenta que hablaba como quien tiene autoridad, no como los otros maestros que repetían cosas que habían aprendido, pero les faltaba esa fuerza distinta que sí tenía Jesús? Una autoridad que lo llevaba a que su palabra tuviera poder. Por su palabra sucedían cosas que ninguno otro podía hacer, lo que conocemos con el nombre de milagros, cosas extraordinarias. Por ejemplo, podemos simplemente leer en el capítulo 8 de San Mateo
cómo Jesús un día subió a la barca con sus discípulos y de pronto se largó una tormenta, y una tormenta grande que las olas cubrían la barca, y Jesús se había quedado dormido. Y entonces lo despertaron y le dijeron: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Y él le respondió: «¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?» ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Es un tema que le preocupaba a ellos mismos, a los seguidores de Jesús, a los apóstoles mismos. Y de alguna manera, no sé, hay un pasaje del Evangelio que muestra cómo el asunto era algo tan importante y tan que se tocaba, ¿viste? Cuando se crea en una reunión una atmósfera que todo el mundo se queda así, ¿y ahora qué va a pasar? Y bueno, estaba en el ambiente, ¿no? ¿Quién es? De hecho, dice el Evangelio que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, un buen día Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿no? Viendo este ambiente, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? Les preguntó: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Usaba este título, Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo. Quiere decir, básicamente, no era usado en la Escritura el título Hijo de Hombre, y quiere decir hombre, es otra expresión para decir qué dice la gente sobre el hombre, pero sobre el hombre que era él, ¿no? ¿Quién dicen que es? ¿Quién es Jesús? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista. ¿Te acordás perfectamente? Juan el Bautista lo habían decapitado poco tiempo antes. Es curioso, esta es una respuesta curiosa. O sea, que hubiera gente que pensaba que había habido noticias de que habían decapitado a un hombre, Herodes lo había mandado a decapitar y que era el mismo, que lo había matado. Bueno. Otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Bueno, respuestas estas también más que llamativas. Los profetas habían vivido, bueno, hacía más o menos tiempo, pero hacía mucho tiempo. Y entonces Jesús, el relato dice que Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí tomó la palabra Simón Pedro y le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el esperado, el enviado. Cristo quiere decir el ungido. En el Evangelio de San Lucas, cuando se relata la transfiguración, que es otro de los pasajes del Evangelio que nos habla claramente de quién es Jesús, dice que, bueno, ya te acordás, había subido Jesús al monte junto con Santiago, Juan y Pedro, o Pedro, Santiago y Juan, y su rostro había cambiado de aspecto y sus vestiduras se habían vuelto de una blancura deslumbrante, y se lo había visto conversar con Moisés y con Elías. Bueno, y entonces también se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo, el elegido. Este es mi Hijo. ¿Quién es Jesús? Una voz baja del cielo que dice: este es mi Hijo, el elegido. Y dice a continuación: escúchenlo.
la verdad, Jesús, vamos a ir como parando un poquito, ¿no? Estas son todas revelaciones. Todo lo que estamos diciendo está en la Sagrada Escritura. Es lo que Dios nos ha ido transmitiendo sobre Él mismo. Y nosotros te decimos, Jesús, queremos creerlo. Queremos volver a ponerlo en la base de nuestro corazón, ahí donde se asientan nuestras convicciones más profundas. En la otra teofanía, en la del bautismo, también se oye una voz del cielo cuando desciende la paloma después de que Jesús es bautizado en el Jordán por Juan. Se abre el cielo, desciende una paloma y se escucha la voz del Padre, que también dice: este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Jesús es el Hijo. El Hijo del Padre. Naturalmente, perdonen, parece una tontería, pero si hay un hijo es porque hay un padre. No puede haber hijo sin padre. Es una relación que llama necesariamente a la otra. Por eso es que la revelación de nuestro Dios es la de un ser relacional, que no es solo, que no es una sola persona. El Dios en el que creemos es uno y trino, como bien sabemos. Y es un Dios que se quiere relacionar con nosotros. Jesús es el Hijo, y no sé si te acordás, en la genealogía de San Lucas, cuando va explicando de quién es hijo Jesús, va ascendiendo y termina diciendo, hijo, al hablar de Adán, llega Adán, hijo de Dios. Y en el fondo nos está diciendo, todos somos hijos. Qué importante que es ser hijos. Y Jesús es el Hijo de Dios, es el unigénito del Padre. Es el único que puede reclamar el título de Hijo de Dios por antonomasia, digamos, por excelencia. Todos los demás somos hijos adoptivos, dice San Pablo, que no es para nada poca cosa, ¿verdad? Somos hijos también en el Hijo, en Jesús, porque Jesús nos devuelve la realidad de hijos al morir por nosotros, al ofrecer su vida por nosotros. Bueno, mirá, esto es Jesús. No podemos hacer una clase teológica, no es ese el interés de estar rezando un rato, de tener una meditación, pero todas estas cosas, ¿verdad que conforme la vamos diciendo despacito delante de Jesús que nos escucha en el sagrario, uno dice, qué cosas más densas por lo profundas, por lo que sirven para construir, ¿no? Para estructurar una existencia.